Bueno, el libro efectivamente es un ejemplo para mí de cómo uno puede transformar el dolor en vida. Es un libro que yo escribí, que es el primer libro de literatura infantil que le enseña a niños, niñas, adolescentes, familias, papás, profesores a detectar un paro cardiorrespiratorio, porque los duelos y las pérdidas que yo elaboré de mi hermana y de mi papá fueron muy distintas. Cuando se murió mi hermana, recuerdo cómo las personas me decían que yo tenía que sentir pena cuando yo no conectaba con ella. Cualquier situación que a ti te genera dolor, escondes y dices, bueno, tengo más competencias, tengo familia, tengo marido, tengo trabajo. Finalmente, ¿qué es lo que puede pasar con eso también? Que nos conectemos con la culpa. Y que las amenazas al final terminan siendo más poderosas o más fuertes que tus recursos. Y ahí la desbalanza es la que genera el trauma. Ser consciente de la muerte es un regalo para la vida. Muy bienvenidos a Mujer Hoy Sin Límites, un espacio creado especialmente para nosotras, mujeres que estamos en esta segunda mitad de la vida, la mejor de todas. Tenemos invitados espectaculares, conversaciones súper interesantes, así es que no se lo pueden perder. Quiero dar las gracias especialmente a Figurela, nuestro gran auspiciador. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une belleza, salud y ejercicio. Pueden encontrar toda la información de Figurela en sus locales y en su página web www.figurela.cl. Hoy día tenemos una invitada realmente maravillosa que yo estoy muy feliz y orgullosa que estés aquí. Además es pariente mío, la Trinidad Valdivieso. Hola Trinidad, ¿cómo estás? Hola Fran, bien, ¿y tú? Muchas gracias por tu tiempo. Ella viene desde fuera de Santiago, así es que le agradezco infinitamente todo el esfuerzo por estar acá. Trinidad es psicóloga clínica, ha trabajado en educación a nivel... Ayúdame, Trini, por favor. Sí, he trabajado con familias. ¿Con He familias? trabajado en corporaciones educacionales. Con un grupo de familias abrimos un colegio capacitando profesores, diseñando programas educativos y evaluación docente. Excelente. Y como psicóloga clínica también, viendo pacientes. Psicóloga clínica infanto-juvenil. Infanto-juvenil, eso, excelente. Invitamos a la Trini para conversar un poco sobre el dolor, sobre los duelos. Ella ha vivido en forma personal bastantes duelos y dolores y un poco, ojalá, poder transmitir el sentido del dolor y la trascendencia que puede tener para el ser humano que vive estos tipos de duelo. Antes de meternos en eso, Trini, yo necesito mencionar, porque el programa no se va a tratar de esto, pero ella es autora, además es escritora de este libro que se llama Corazón de Ramón. Ya vamos a ver por qué se llama Corazón de Ramón y puedes hablar un poquitito de él también. Que finalmente el libro termina siendo uno de los ejemplos de cómo se puede transformar el dolor, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Trini, cuéntanos un poco del libro, ya que lo mencioné, partamos con esto, después nos ahondamos más en lo profundo. Muchas gracias. Bueno, el libro efectivamente es un ejemplo para mí de cómo uno puede transformar el dolor en vida, ¿verdad? Es un libro que yo escribí, que es el primer libro de literatura infantil que le enseña a niños, niñas, adolescentes, familias, papás, profesores a detectar un paro cardiorrespiratorio o finalmente cualquier situación de emergencia que puede gatillar un paro cardiorrespiratorio a través de la literatura infantil. Es un libro para mí muy importante, además, porque fue producto de unir mi educación, mi formación como psicóloga infanto-juvenil, en el sentido de decir, ok, ¿cómo conversamos de un tema difícil? ¿Cómo educamos todo lo que es detectar a tiempo y comunicar de una forma en la que los adultos entendamos y podamos salvar vidas, ¿verdad? A los niños, disminuyendo las posibilidades de generar traumas, ¿verdad? O heridas de infancia. Entonces, uní todo lo que es la psicología con educación, que es mi experiencia diseñando materiales educativos, trabajando con salud, he trabajado con doctores también varios años, capacitando todo lo que es la humanización del paciente, que es tan relevante hoy en día. Tan bueno, relevante, siempre ha sido ¿verdad? relevante. Lo ¿Sí que o pasa no? es que hoy ha quedado un poquitito de lado
Así es que cobra un poco más de relevancia. Quiero mostrar acá una imagen. del final Sí, del que libro, esa qué lindo. claramente es un libro que termina bien, ¿verdad? Ahí puedo contar más detalles, pero Ramón tiene un paro cardiorrespiratorio y sus amigos detectan a tiempo la situación de emergencia, piden ayuda de forma clara, por lo que los adultos pueden responder de forma rápida. Entonces, ¿qué es lo más importante y lo más poderoso del libro? Que se transforma en una herramienta que no existía antes, que le permite a los niños a tener un primer acercamiento en, si las personas cambian de color, es una situación de emergencia. Si nos ponemos pálidos, ¿verdad? Si nos damos cuenta que no responden cuando les hablamos, que no se mueven, tenemos que ir a pedir ayuda. Pero ¿cómo pedimos ayuda? De forma que los adultos dejen de, no sé, de revolver la sopa, ¿me entendí? O dejen de aspirar y se den cuenta que de verdad es una situación de emergencia, comunicando de forma clara. Sí, Entonces, ahí nació Corazón de Ramón. súper lindo, Trini. ¿Dónde puede la gente comprar este libro si quisiera comprarlo? Este libro está en internet, está en las principales librerías, está en la Antártica, en todo el país. Si es que son de fuera de Chile, se pueden comprar en Busca Libre, bueno, está en minilupa.cl y en las librerías infantiles a Súper lo largo lindo. de Chile. Un trabajo precioso, de verdad te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Fue de hecho patrocinado por la Sociedad Chilena de Pediatría y la Sociedad Chilena de Cardiología. Excelente. Así que les aprovechamos de mandar saludos a la sociedad, a ambas Tal sociedades cual, que patrocinaron el libro. tal cual, Trini, gracias. te quiero llevar un poco hacia Dale. lo que motiva este libro, porque finalmente esto Mm, es un proyecto que se gesta desde un dolor personal tuyo, ¿no es cierto? ¿Quieres contarlo tú o yo hago la introducción? Yo creo que mucho mejor tú. yo lo cuento, yo lo cuento. Mira, a los 8 años, cuando yo tenía 8 años, falleció mi hermana mayor. Y ella falleció de un paro cardiorrespiratorio. Cuando la verdad es que no se identificaba qué era un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Menos se Ella tenía como esperaba, 12 años, ¿no es ella cierto? tenía Sí, 13 años, tal cual. 13. Menos Estaba en se el colegio. esperaba que un adolescente Claro. en edad escolar en un establecimiento educacional perdiera la conciencia, dejara de respirar. Entonces, todo el manejo que ocurre cuando hay un paro cardiorrespiratorio era mucho más desconocido de lo que es ahora, ¿ya? Por ende, le llevó por sorpresa a todo a un sistema escolar, a un sistema médico. La medicina tampoco tenía tanta experiencia en lo que es muerte súbita. Hoy en día, varios colegios, ojalá hubiesen sido menos, pero ya han tenido experiencias de paros cardiorrespiratorios dentro de los establecimientos educacionales. En ese entonces, casi 20 años atrás, era mucho más desconocido. Sí. Y lo mismo así, conversar sobre la muerte, ¿verdad? Conversar temas difíciles con los niños. Cuando falleció mi hermana, yo me encontré con dos temas muy poderosos que nunca había escuchado. Tú siendo niña, digamos, tú Yo tenías ahí siendo 8 años, niña, 9 yo años. tenía Sí. 8 años, entonces mis papás nunca me habían hablado de la muerte. No había tenido ninguna muerte significativa cercana. Y me encontré con la necesidad de trabajar ese tema con unos papás destrozados, ¿verdad? Claro. Porque en el fondo mi mamá y mi papá claramente había que recogerlos con palas en ese minuto. No sabían qué era lo que había pasado, la muerte súbita era algo muy desconocido y no tenían los recursos tampoco para poder acompañarme a mí. Entonces, en ese minuto, mi duelo lo elaboré de una forma muy difícil, un duelo muy largo. Con muy pocas eh, herramientas, porque cuando uno muy es pocas niño tiene herramientas. mucho menos herramientas que las que tiene cuando ya es adulto. Ojo, cuando un niño, o sea, cuando alguien es niño y muere una persona significativa, tiene menos herramientas siempre y cuando no haya tenido todas las herramientas antes, ¿me entiendes? Perfecto. Porque sí se pueden mitigar los efectos. Y uno cuando enseña desde niño que al igual como una flor nace, se reproduce y se muere, el ser humano es lo mismo, ¿me entiendes? Y eso Exacto. se puede ir trabajando desde los bichitos, los chanchitos de tierra que uno encuentra con los niños chiquititos. Y uno dice, mira, este está caminando y este
dado Murió. vuelta. ¿Me entendí? Sí. ¿Qué vamos a hacer con este chanchito que está dado vuelta? ¿Cómo te sientes con este chanchito dado vuelta? Con un pajarito, que los niños a veces tocan los pajaritos cuando están muertos. ¿Cachai? Sí. Uy, está frío. Eso es porque la sangre ya no circula. Pero eso es muy distinto cuando tú lo trabajas y lo conversas con herramientas como adulto a cuando tú lo trabajas y lo conversas en el ojo del huracán, en un duelo. Sí, Cuando se claro. está muriendo tu mamá, ¿me entendí? Cuando en el caso de alguien que está falleciendo su mamá y tiene hijos, ¿cachai? Qué difícil es explicarle a mis hijos lo que está pasando cuando yo, como adulto, estoy elaborando mi propio duelo. Claro. Cuando yo, como adulto, estoy viviendo una hermana con cáncer, ¿cachai? Cuando yo estoy viviendo mi propia enfermedad y nunca he tomado un libro de literatura infantil o nunca he tomado un libro en el cual... Se hable quizás del dolor y de la muerte propiamente tal. Exactamente. Qué importante lo que dices porque es tan necesario prepararse para esto. Sí. Porque todos tenemos clarísimo que nos vamos a morir, o sea, eso no hay ninguna duda. Si hay algo que tenemos la certeza absoluta es que nos vamos a ir de este mundo en algún momento. No sabemos si hoy día, mañana. Y por eso, si bien este programa está pensado como para mujeres en la segunda mitad de la vida, y tú eres mucho más joven, Trini, así que te agradezco un montón que hayas venido igual. Eso no significa que seas vieja por estar Oye, invitada a este y le programa. agradezco también al público que me escuche, Sí. porque finalmente salgo de la norma de... Pero en de el los fondo invitados. lo que pensamos fue, a ver, ¿por qué tenemos que esperar hasta la segunda mitad de la vida para plantearnos un propósito o cómo vamos a manejar el duelo? ¿Por qué pensamos en la muerte quizás solo cuando cruzamos una barrera de la segunda mitad de la vida? Cuando en realidad se mueren niños, se mueren adolescentes, se mueren adultos antes de la segunda mitad de la vida. O sea, qué importante estar preparados Sí. para poder afrontar no solamente la muerte de uno, porque yo creo que la muerte de uno es lo menos, entre comillas, importante porque uno es el que mejor lo pasa cuando se muere. O sea, ya se fue para otro lado. Yo que creo en que hay algo después de la muerte, creo que esas personas están fascinadas al otro lado. Pero los que nos quedamos aquí, en esta tierra, que tenemos que vivir el duelo, que tenemos que vivir cada día sin esa persona al lado. Tú has vivido la muerte de tu hermana, ¿no es cierto? Cuando tú eras pequeña, que tu hermana se murió a los 13 años. Luego falleció tu papá, en Sí. forma súbita también, ¿no es cierto? De un momento para otro, unos años después, unos 10 años después, habrá Sí, sido, fue 10 años después. más o menos. Por lo tanto, la muerte la has tenido alrededor bastante cerca, Muy viva. muy viva. ¿Qué le dirías tú, Trini, a las personas que quizás están escuchando este programa y que han vivido una situación de duelo en cuanto a, porque hay muchos tipos de duelo, pero un duelo de que de que fallezca una persona muy querida y muy cercana? Ay, primero les mando un abrazo. Lo primero les mando un abrazo. Porque es doloroso, muy doloroso vivir un duelo, una pérdida. También les diría que para poder darle sentido al dolor hay que vivir el dolor. Y hay que vivirlo el tiempo que sea necesario. ¿Qué significa eso en concreto? ¿Que llore, que rabee, que patalee, que Tal qué? cual, Ya. tal cual. O sea, conectar con la tristeza, ponerle nombre, validar el decir, ¿sabes qué? Las personas con las que yo me rodeaba antes, en este minuto no me hacen bien. Y está perfecto, ¿ya? Aislarse no está bien. Quedarte completamente solo pensando en el dolor todo el rato, eso no está bien. Sin embargo, rodearte de personas que te quieren, que te cuiden, pueden ser dos, puede ser un amigo de trabajo, un primo, un cura, si es que tú crees en algo, ¿verdad? Un guía espiritual, acompáñate de alguien, no te quedes solo, ¿ya? ¿Y sería mejor acompañarse de otras personas que están viviendo el mismo duelo o da igual? O sea, en el fondo, no por compartir lo mismo necesariamente es mejor. Da igual, da igual. O sea, yo también iría a la base de qué edad tiene la persona que está sufriendo, ¿verdad? Porque los duelos y las pérdidas que yo elaboré, que yo viví de mi hermana y mi papá fueron muy distintas, ¿ya? Cuando se murió mi hermana, recuerdo y recuerdo en todo mi cuerpo
cómo las personas me decían que yo tenía que sentir pena cuando yo no conectaba con ella, ¿cachai? Desde su mayor intención y su mayor muestra de amor era decirme, Trini, si sientes pena, llora. Pero en ese minuto yo no estaba conectada con el dolor, ¿me entiendes? Sí. En el fondo yo no tenía ganas de jugar, yo tenía otros signos que sí mostraban que estaba triste, ¿cachai? Pero es brutalmente fuerte también que se te acerque un adulto y valide una emoción que tú en ese minuto no estás identificando, ¿cachai? Entonces por eso también es importante decir, ok, ¿qué edad tiene la persona a la que yo quiero acompañar? ¿En qué minuto del duelo está? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que necesita de mí? Y en base a qué es lo que necesita también de mí es cómo yo lo acompaño. Entonces decir, ¿sabes qué? Yo ahora tengo ganas de llorar harto rato. Ok, ¿cómo me protejo en esta tristeza? No voy a estar 100% solo. Me voy a rodear de personas que me quieren. Voy a ir al psicólogo, ¿verdad? Voy a salir a trotar, voy a salir a trotar 2 veces a la semana. Y si no tienes ganas de trotar, no voy a salir a trotar, ¿cachai? Escucharse a uno al final. Trini, ¿qué hace un psicólogo en una etapa de duelo? ¿Qué hace? Porque te lo pregunto no en forma peyorativa ni pensando que los psicólogos no sirven. Yo creo que sirven mucho, pero como no soy psicóloga, no sé, ¿qué trabaja? ¿Qué Un hace con el montón. paciente? Te acompaña. ¿Ya? ¿Te acompaña? Te acompaña, pero con herramientas que las personas que no han estudiado psicología no las tienen. Ya. ¿Ya? Partamos de la base de que el psicólogo estudia la mente, las relaciones, ¿verdad? La salud mental. ¿Y cómo acompañamos nosotros la salud mental de otras personas si es que no hemos estudiado eso? ¿Ya? Sí podemos acompañar, podemos contener desde el amor, las buenas intenciones, los libros de autoayuda que hemos leído, los podcasts que hemos escuchado, ¿verdad? O nuestra experiencia. Pero eso no es suficiente cuando hay alguien que está buscando más o cuando hay alguien que se está quedando pegado en el sufrimiento. Cuando yo me doy cuenta que hay alguien que de verdad no está teniendo las herramientas en ese momento para salir del hoyo en el que se encuentra, es una persona que necesita ayuda profesional. Ya. Y está perfecto hacerlo, ¿cachai? Si al final las personas más sanas son las personas que buscan ayuda, ¿verdad? Exactamente. Y la vulnerabilidad es la mayor demostración de valentía. Conectarse con esa vulnerabilidad es doloroso, porque al final, o sea, sentarse aquí, no solo yo, cualquiera, es abrirte a que un otro te entreviste, ¿cachai? Sentarte, ir a tomarte un café con una amiga también es una tremenda demostración de valentía, porque te abres a que la otra persona te vaya a preguntar cosas que de repente tú no quieres hablar, Que te duelen. que o te no sabes ni duelen, siquiera que si te las hacen puedes sentir decir o no. incómodo, ¿cachai? No sabes lo que el otro te va a decir, no sabes cómo tú te vas a sentir con lo que el otro te va a decir. Entonces, Trini, ¿cuándo dirías tú que hiciste como la transformación del dolor a algo concreto? ¿O cómo fue esa etapa de transformar el dolor tanto del duelo de tu hermana o del de tu papá y decir, ya, ahora esto lo voy a transformar en algo que sirva? En el fondo, toda esta energía que duele tanto, la quiero transformar en algo que beneficie a alguien, que haya servido para algo todo este dolor que estoy viviendo. ¿Cómo fue ese proceso y cuándo ocurre? bueno, ese proceso, mucha gente habla del cambio del ¿por qué me pasó esto a mí? Al para qué, ¿verdad? Sí. Esa transformación no es casualidad, tampoco es magia, ni es un superpoder, ¿cachai? Es algo que lo pude hacer yo desde mis dolores y lo pueden hacer otras personas desde los divorcios, desde el desempleo, desde el alcoholismo, desde la pérdida de una mascota, ¿cachai? Y eso ocurre cuando tú te conectas con tus herramientas y te das cuenta que tus herramientas son mayores a tus dolores. Ya, o sea, cuando tú dices, ok, me duele un montón, pero tengo todo esto que me hace feliz, ¿o cómo me doy cuenta que tengo Que las te hace herramientas? sentir poderosa.
que tengo poder, que me hace sentir que puedo dejar de ser víctima y puedo pasar a ser creadora de algo. creadora de una realidad con una experiencia de vida, ¿cachai? Sí. En ese sentido, yo también he escuchado personas que admiro mucho, que ven la resiliencia desde otro punto de vista, desde, bueno, no en todo sentido, porque la palabra resiliencia, que es darle sentido al dolor, ¿verdad? Construir, vivir algo doloroso y transformarlo en otra realidad, adaptándote a tu nueva realidad, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, ¿sabéis qué? Yo, en verdad, a mí me pasa una situación dolorosa y yo sigo adelante. Y sigo, y vos dale, vos dale. Yo no pienso así. Para mí, el conectar con el dolor es la base para poder transformarlo, ¿ya? Y cuando tú conectas con el dolor, Lo cual no significa que después de conectarse no vayas a seguir. Si en el fondo lo que tú estás diciendo es que se salte la etapa de sí, la conexión. Que no sí, sea solo, ya, listo, chao, sigo, como caballo carrera en el fondo. exactamente, que no es decir, ¿sabes qué? Me pasó algo muy doloroso, pero bueno, hay otros niños que están muriendo en África de hambre, pero bueno, tengo todas estas cosas excelentes, así que dale y, o sea, no, el dolor uno tiene que vivirlo para poder de verdad transformarlo en algo que sea coherente el resto de tu vida, porque si no, escondes el dolor debajo de una alfombra. Y no solo con la muerte, con cualquier situación que a ti te genera dolor, escondes, escondes, escondes y dices, bueno, tengo más competencias, tengo familia, tengo marido, tengo trabajo. Finalmente, ¿qué es lo que puede pasar con eso también? Que nos conectemos con la culpa, porque el dolor nunca lo trabajaste, ¿cachai? Con el dolor nunca lo sentiste, pero siguió ahí. Entonces el dolor es cada vez más grande y tú cada vez te sientes más poderosa, pero dices, ¿sabes qué? Hay algo que me falta. Trini, ¿y cómo nos sacamos de encima? Puede que no te sepas la respuesta, pero no sé, te invito a reflexionarla. Puede ser. ¿Cómo nos sacamos de encima el miedo a volver a tener el dolor? Porque yo me imagino que, no sé, tu mamá, por ejemplo, o tu papá en el minuto que estaba vivo, cuando se les muere un hijo, el dolor y el duelo más difícil para un ser humano es la muerte de un hijo. ¿Cómo me saco de encima el miedo que se me muera otro o que vuelva a ocurrir? ¿Te fijáis? Eh, Porque muchas veces cuando tenemos estos eventos traumáticos, inesperados y que no estamos preparados, nos aterramos a volver a pasar por lo mismo. Y quizás no solamente con casos en que a la gente se le muere un ser querido, sino tal como tú decías, no sé, duelos de repente de divorcio, de separación de pareja. ¿Cómo se quita a la gente ese dolor de encima o ese miedo, en realidad más que dolor, miedo a que vuelva a fracasar? Quizás con el divorcio, yo me imagino, no sé, corrígeme tú, hay una parte que uno cree que controla. Por lo tanto, uno dice, ya, bueno, pero si es que yo trabajo en esto, no sé qué, vuelvo a una pareja con todo esto, Con la vida también. con la vida también, pero También hay hay cosas que uno no controla. O sea, que se te muera un hijo de un minuto para otro en un accidente, ahí yo no tuve nada que hacer. pero hay personas que creen que lo controlan también. Ah, eso es lo que dices tú, que hay gente que cree que controla eso. O sea, a veces es más fácil conectarse con la omnipotencia y negar la muerte que prepararse. ¿Cachai? Tú misma lo dijiste ahora conversando. Cuando ocurre algo en lo que no estamos preparados, bueno, ahí es más probable que se genere un trauma. Ya, ¿y cómo sale la gente del miedo? Porque Miedo a que se me muera otro hijo, miedo a volver a divorciarme, ya, miedo a... es que ahí es súper importante diferenciar lo que es el miedo de un trauma, Ya, ¿ya? Que a veces las personas lo usamos como algo que es sinónimo, pero no lo es. ¿Ya? coloquialmente, digamos, claro. Coloquialmente, como, ay, Traumado, está tiene traumado, literalmente, está traumado porque tiene mucho miedo. No es lo mismo, ¿ya? El miedo es un sentimiento. El trauma, una emoción. El trauma se genera no en lo que te pasó. El trauma no está por lo que te pasó, sino que por cómo te sentiste tú con lo que te pasó. Ah, mira, qué interesante, no tenía idea. Así Ya. se generan los traumas, ¿ya? Por O sea, a eso, alguien algo chiquitito le puede generar un trauma y eso mismo cual, chiquitito a otro no. Y al tal revés lo cual, mismo. un niño que va caminando por la plaza, se le acerca un perro, ¿ya? El perro casi lo muerde
Y tú lo ves que por años hasta el día de hoy, un hombre de 30 años le tiene miedo a los perros. Ya, es por lo que él sintió en ese Es momento. por cómo se sintió. Ya. Se sintió desprotegido, sintió que estaba en la plaza solo, sintió que justo en ese minuto el papá estaba mirando el celular. Lo conectó con el sentir que no hay otras personas que los protegen. Perfecto. La amenaza es mayor a tus recursos, ¿ya? Ahí es donde se genera el trauma. El trauma no está en lo que te pasó, sino que en cómo te sentiste tú ¿Cuándo te con lo pasó? que te pasó. Por eso también vemos a personas tremendamente poderosas que uno dice cómo logró transformar el dolor tan profundo en ser ahora speaker a nivel mundial, ¿cachai? O sea, esta persona debe estar disociada. No, probablemente está integrada. Y más integrada que un niño que lo mordió un perro y que andaba solo sin haber almorzado porque va sumando factores de riesgo, que lo hicieron sentir a ese niño mucho más vulnerable Perfecto. que a un speaker a nivel mundial que se le murió toda su familia en un avión y él sobrevivió. ¿Se entiende? Súper interesante. Porque las amenazas al final terminan siendo más poderosas o más fuertes que tus recursos. Y ahí la desbalanza es la que genera el trauma. Perfecto. Trini, se nos está yendo el programa, así de rápido esto. Mira, esa es tu cámara. Te voy a pedir que le envíes un mensaje a quien tú quieras. A tus hijos, a tu marido, a tu mamá, da lo mismo, a tu papá o a tu hermana que no están aquí, me da igual. Ahí está la cámara. Qué power. Sí. Qué power mandarle un mensaje a la vida. La verdad es que primero quiero mandarle un mensaje a todas las personas que están viendo, que llegaron al episodio ahora hasta el final, ¿verdad? Que escucharon todo lo que nosotros les quisimos contar. Les quiero agradecer ver valor en un episodio como este, porque muchas veces es más fácil evitar el dolor, evitar conectarnos con eso, evitar conocernos a nosotros mismos, evitar, en el fondo, decir quién soy, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero ser? Que son las tres principales preguntas que para mí van en la línea de conocer el propósito de tu vida. Que es responder a quién soy, qué difícil es y qué potente es también llegar de repente a la mitad de la vida y darte cuenta que no lo sabes. Oye, al final de la vida, hay gente que llega al final de la vida y nunca se preguntó quién era. Eso, mi invitación es decirles, ¿sabes qué? Pregúntate quién eres, qué es lo que quieres ser y por ende qué tienes que hacer para lograrlo. Al final, responder esas tres preguntas para mí son el regalo de la vida y ser consciente de eso yo lo logré a través de ser consciente de la muerte. Cuando la muerte se transformó en mi regalo, cuando me di cuenta que tenía el poder de crear mi realidad, logré visualizar estas tres preguntas con ese nivel de conciencia. Entonces los invito a vivir una vida más consciente. Le agradezco a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos, a todas las personas que se han cruzado en mi camino desde la espiritualidad, desde la amistad, desde la salud, doctores. O sea, la vida está llena de factores que nos dan fuerza a personas. La familia, mi marido, mi familia, que te han acompañado, te han sostenido en algunos momentos y uno junto con sentirse poderosa también es importante, aunque no siempre lo digamos, agradecer. Agradecerle a la vida, agradecerle a los que te escuchan y a los que han estado contigo. Así que eso, ser consciente de la muerte es un regalo para la vida. Muchas gracias, Trini, por estar con nosotros aquí. Solo para terminar, ¿cómo ves tú a la Trinidad Valdivieso en la segunda mitad de la vida, en unos 10 o 15 años más? Sí, yo me quedé con ganas de escucharte más a ti, Gaya. No, pero si el programa es para ti, yo solamente lo Ay, dirijo. me ha encantado. No. ¿Cómo ¿Cómo te veo? gustaría a ti verte a los 50, 60 años? Qué difícil. Bueno, me encantaría acompañar a gente, acompañar a personas a transformar el dolor,
sea cual sea, yo conversando con la Fran antes le decía, cuando me dice la gente, Trini, qué poderosa tu historia, qué increíble, qué impresionante eres, hay una parte de mí que obvio se siente rico, ¿verdad? Decir, sí, es verdad, he logrado crear desde el dolor algo que me hace sentido y un propósito. Pero hay otra parte de mí que dice, tengo tanto por hacer. Tengo tanto por hacer porque no solo quiero llegar a las personas que han vivido dolores desde la muerte, sino que quiero llegar a las personas que han vivido dolores de todo tipo, duelos de todo tipo. Y quiero incluso llegar a personas que no han vivido dolores, ¿verdad? Para que ojalá tengan las herramientas para que Para cuando que les ojalá. pase algo o tengan ese dolor que todos vamos a Tal tener, porque cual. a todos nos pasan cosas. Porque adultos sanos también criamos a niños sanos. Sí. Y parte importante de mi propósito es poder conversar de temas difíciles con los niños. Que los adultos tengamos las herramientas para poder hacerlo y así tú misma digáis, o sea, ¿cómo le entrego las herramientas a mi hijo para trabajar ahora que me estoy divorciando? Ojalá no sea cuando te estás divorciando, ¿cachai? Sino que ojalá podamos trabajar la resiliencia desde, por ejemplo, minutos en la noche, decirle, ¿tuviste algún problema hoy? Sí. ¿Lo pudiste resolver? No. ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos haber resuelto? 2 minutos, 5 minutos antes de acostarte. ¿Cachai? 5 minutos que te cambian la vida a ti, que le cambian la vida al otro. Lo mismo con nosotros. ¿Qué problema tuve hoy día? ¿Cómo lo resolví? ¿Qué herramientas tuve? ¿Podría haberlo resuelto mejor? Eso son, en el fondo, tips, como se dice hoy en día, porque son cortos, rápidos, que es lo que consume la gente, lo que necesita, herramientas concretas. Y siento que necesito saber desarrollarlas mejor para poder acompañar a más personas. Y de esa forma, ojalá no solo tener un libro, tener muchos. Y No transformar. solo tener un libro, tener un podcast que te pueden seguir. ¿Cuál es tu Instagram, Trini? Trinidad.valdiviesoh. Ya, para que lo sigan. Sí, totalmente. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos por escucharme. Y nada, gracias a la vida por permitirme estar hoy aquí. Fantástico. Yo también estoy muy agradecida que estés aquí. Se nos va el programa, así es que muchas gracias de verdad, Trini, por venir. Espero que sigas ayudando a muchos, porque la verdad es que a través de Instagram yo creo que haces un trabajo precioso. La pueden seguir. Gracias. Y no es solamente un trabajo de dolor, porque la gente se imagina, ay, qué lata, ya está hablando de la muerte de nuevo. No se trata de eso. Se trata de darle las herramientas a nuestros hijos, que es tan importante. Espera, ¿puedo decir algo? Sí. De hecho, es divertido eso, porque esto de hablar de la muerte y contar experiencias de la muerte puede hacer que las personas digan, pero pobres hijos de esta niña. ¿Cachai? De esta niña digo yo porque tu público es mayor. Pero en el fondo, mis hijos leen Harry Potter, leen Jerónimo Stilton, mi hija chica lee libros igual que cualquiera, jugamos juegos de mesa, no estamos hablando de la muerte constantemente. Sin embargo, identificamos las situaciones en las que podemos transformar el dolor en una herramienta para que cuando sientan dolor, logren ellos transformar el dolor en una herramienta sin que yo esté ahí. Claro, exactamente, porque lo que sí tenemos claro es que todos nos vamos de aquí en algún momento. Totalmente. Gracias, Trinidad, Gracias. porque ojalá no postergar el propósito de vida a la segunda mitad de la vida, porque en realidad lo ideal sería tenerlo claro a los 20 años, a los 30 años y no a los 50, 60. Y si no importa, llegamos a los 50, 60 y recién nos damos cuenta del propósito, bienvenido también. Lo importante Totalmente. es tener un propósito que nos haga levantarnos todos los días, que nos sintamos útiles de estar aquí. Totalmente. ¿Y sabéis qué? Me faltó agradecerle a mi marido. Sí. Si se puede editar de alguna forma. Ya, al Sumémoslo, marido le vamos a porque mandar. es demasiado importante. De todas maneras. Sí, es demasiado importante en mi historia haber tenido ese partner que te permite a ti también trabajarte más cuando tienes niños que también tienen que trabajarse. Es todo un sistema que tiene que lograr un equilibrio complejo. Entonces se agradece estar acompañado. Te agradezco un montón, Trini, porque la verdad que tu vida a mí me parece a sacarte el sombrero. Hemos mencionado solamente 2 cosas, pero Trini tiene harta cosa más, pero ya no daba el programa para No, la parrilla ya. No íbamos a ponernos a poner todas las cosas dolorosas que habían ocurrido. Bastaba con estas 2
estas dos muertes en la familia. Pero te agradezco muchísimo y me encanta tu actitud frente al dolor y cómo lo has transformado. Muchas gracias a ti, Fran, por invitarme. Muchas gracias por venir. Y nosotros nos encontramos en otro programa la próxima semana, Mujer Hoy Sin Límites. Agradecer a Figurela, nuestro gran auspiciador. Figurela une belleza, salud y ejercicio. Mucho más que solo un gimnasio. Pueden encontrar mucha más información en sus locales y en su página www.figurela.cl. Nos vemos. Chao, chao.